Cumbre Latinoamericana Transformarte. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo Ugolini, bailarín, actor, coreógrafo, docente de danza. Quiero agradecer a todos los que me invitaron para este proyecto. Sí, quiero agradecer a la Cumbre Latinoamericana Transformarte, que organiza el movimiento libre. La accesibilidad es un arte. Muchas gracias a todos los que forman y hacen este hermoso proyecto, por darme este espacio y por invitarme para que pueda contarles un poquito de qué se trata lo que vengo haciendo, lo que hago y todas mis investigaciones y mis proyectos en los cuales estoy involucrado. Bueno, todo nace hace muchos años atrás, hace unos 10, 12 años, acá en Buenos Aires. Hay una entidad llamada Teatro Ciego, que la conforman personas ciegas y no, en el cual está dirigido por Martín Bondoni y Gerardo Bentati, que en su momento me llaman con la iniciativa de sumar un taller, en este caso de tango danza, para su abanico de actividades artísticas. Cuando me ofrecen esto, me lo ofrecen en modalidad tradicional, como lo venía haciendo, como yo venía dando las clases, dictando las clases en todo Capital Federal. Y yo le hago una doble oferta y le digo, ¿por qué no hacerlo en la misma modalidad del teatro ciego? El teatro ciego es un teatro donde se realizan obras en total oscuridad, donde los actores que conforman estas obras son personas ciegas y personas que no son ciegas. Está conformado por un 50 y un 50%. Con el detalle que todas estas obras están dadas en total oscuridad. ¿Sí? Trabajamos con los sentidos, menos el visual. Pasando por obras teatrales, convencionales, por musicales, por cenas en la oscuridad, por actividades para niños, de magia, workshop para empresas, un abanico muy grande, todo basado en la no visión, en la ausencia de este sentido tan necesario para algunos y no tanto para otros. Bueno, así se forma el teatro. Esto es lo que realiza el teatro ciego, donde, como les venía diciendo, les digo, ¿por qué no hacerlo en la misma modalidad, a ciegas? O sea, hacer un taller de danza tango a ciegas. Me metí en un brete gigante porque yo no trabajaba en el teatro ciego, yo no practicaba la técnica de la oscuridad. Yo me iba a insertar en el teatro con un taller de tango, dentro de la normalidad que lo venía haciendo, y ofrezco en la misma charla hacer esto. Y me dicen, bueno, si te crees capaz de hacerlo, tómate el tiempo que vos quieras, prepáralo y lo hacemos. Así que bueno, dicho y eso, empezamos a fabricar este proyecto. Este proyecto lo inicio con Juliana Cuendes, una bailarina de Uruguay, que nos encerramos en la oscuridad durante mucho tiempo. Empezamos a practicar técnicas de la mano de actores como Gerardo Bentati, especialistas en el teatro ciego, ¿sí? En la técnica del teatro ciego. Es una modalidad distinta, poco usual y específica. No es teatro convencional, se manejan otras cosas. Entonces, de la mano de esta persona, de Gerardo, colega, amigo y referente, me empieza a pasar técnicas que a él le sirvieron, técnicas que él utilizó, que aplicó y que el teatro ciego a lo largo de muchos años fue implementando para poder moverse, para poder realizar cosas en la oscuridad, como si estuviéramos viendo. De la mano de él,
con Juliana, con otros colegas, investigando mucho, leyendo mucho, estudiando senso-percepción, estudiando el movimiento, estudiando todas las danzas que yo había hecho a lo largo de mi vida junto con Juliana, viendo los detalles, aplicando, volcando, empezando a hacernos amigos de la oscuridad, de un día para el otro, cerrar los ojos y empezar a hacer todo lo que yo hacía con luz o viendo, empezar a hacerlo en la oscuridad y poder transmitirlo, que era lo importante. Entonces pasó bastante tiempo y fuimos cada vez avanzando en un proyecto muy lindo, muy innovador, en el que pasábamos por muchos procesos. ¿Sí? Cuando yo hablo de senso-percepción, hablo, ¿sí?, de cada parte de nuestro cuerpo realizando un movimiento y sintiendo, ¿sí?, a través de los sentidos, ¿sí?, generando un mapeo en nuestra cabeza, generando un dibujo, un dibujo imaginario en nuestra cabeza que nos iba relatando, que nos iba dibujando cada movimiento que realizábamos con nuestro cuerpo y cómo se llevaba bien y cómo se ponía en funcionamiento con otra persona, ¿sí? Cómo aplicar estos movimientos a otra persona, cómo recibir movimientos, información desde otra persona, estímulos, ¿sí? Todo lo que yo le daba al piso y el piso me devolvía, lo que yo le daba al aire y el aire me devolvía. Empezar a aplicar muchas cosas bastante locas en el sentido de que todo pasaba acá, en nuestra cabeza. Y eso fue lo que más me hizo meter cada día más y más y más a este proyecto y ponerle mucho más pilas. Vinieron de muchos lados del mundo, bailarines, colegas, profesionales, amateur, gente que se iniciaba en la danza. No había distinción para las personas que integraban nuestras clases. Esto se empezó a dictar como un taller en donde pasábamos, lo hacíamos una vez por semana. Venía gente que venía cotidianamente, que venía siempre, había gente que venía a una clase, gente que venía 2 o 3 clases, gente que venía esporádicamente. Pero cada clase era distinta, cada clase la conformaban distintos grupos y ya al haber distintos grupos, cada clase iba mutando. Entonces pasábamos primero por una adecuación al lugar, ¿sí? En donde calculá que yo, como docente, yo no veía al alumno que ingresaba, yo no sabía quién ingresaba a mi clase. Juliana era la encargada de recolectar las personas que entraban en mesa de entrada y ella, en una fila hermosa de personas agarrados de los hombros, los ingresaba a una sala totalmente oscura, donde con risas, gente con miedos, muchos con nerviosismo, transpirando las manos, temblando las piernas, de vivir una experiencia nueva, de entrar a un lugar totalmente desconocido para ellos, ¿sí? Entraban confiando en nosotros, en 2 personas locas que querían mostrar algo nuevo y dejar algo nuevo y lindo a cada persona que asistía a este lugar. Bueno, entre risas y risas nerviosas iban ingresando a la sala en donde me encontraban a mí, formaban una ronda y en esa ronda nos presentábamos, yo me presentaba, decía: hola, soy Pablo Ugolini, estoy acá, soy el maestro que los va a guiar en esta experiencia, en este viaje, en donde después cada uno se presentaba, cada uno conocía el color de la voz de la persona que tenía al lado, conocía mi voz. Yo les contaba más o menos cómo íbamos a hacer este viaje, cuáles eran las precauciones, cuáles eran los requisitos, ¿sí? Para no golpearnos, eran personas que no estaban acostumbrados. Si bien el taller estaba enfocado o era para personas ciegas o no, ¿sí? La persona ciega era una actividad más, pero tenía muchos detalles, muchas ayudas a nivel danza. Pero la parte de la no visión para personas que veían
Era algo totalmente nuevo, y dejaba una curiosidad tremenda de cómo iba a ser todo. En ese transcurso nos presentábamos y cuando ya todos estaban tranquilos, con una música muy suave que nos acompañaba durante toda la noche, en este lugar que nada se veía, solo yo conocía de años de haber preparado y de haberme preparado en esa sala, y empezábamos después con una parte donde las personas se adecuaban, se sentían conforme con su cuerpo, ¿sí? En donde las personas conocían su cuerpo sin verlo y sin mirarse en un espejo, ¿sí? Lo conocían a través de los sentidos, sentían y se imaginaban su cuerpo haciendo un movimiento, en donde pasábamos por ciertos ejercicios, por muchos ejercicios, en donde practicábamos el equilibrio, el balance, las coordenadas, ¿sí? Empezamos a practicar cómo hablarnos, cómo yo hablarles a todos. Yo me paraba junto a Juliana en ese momento en el medio de la pista, iba girando y ellos empezaban a sentir una persona que estaba en el medio y no sabían bien a dónde ni a cuánta distancia, que iba rotando y que en un momento iba hablando para un lado y en otro momento me hablaba a mí y en otro momento iba girando. Y eso era muy loco porque la gente ya empezaba a sentir cosas diferentes, empezaba a sentir que la voz en un lugar totalmente oscuro, o si no vemos la persona que está hablando, la voz iba dibujando y iba siendo dirigida a diferentes lugares, en donde ahí la persona empezaba a agudizar los sentidos, empezaba a sentir más, a oír, a ver las diferencias, a sentir las diferencias. ¿Sí? Estos cambios rotundos de voz, cuando yo me alejaba, cuando yo me acercaba, ¿sí? Empezaba a generar distancias, ¿sí? Empezaba a hacer un mapeo en su cabeza, inconscientemente. Pasábamos por ejercicios en donde la gente se divertía mucho, se reía, adquiría equilibrio, empezaba a conocer su izquierda, su derecha, sin mirárselas, sin saber dónde estaban, cómo era su mano en el movimiento, cómo se movía su cabeza, cómo se movía su cuerpo. Pasado esto, cuando ya la gente ya se sentía bien corporalmente, ya se sentía estable, como una entrada en calor, como un principio de técnica para cualquier danza, ya ahí empezábamos a hacerlos conocer el lugar, ¿sí? Conocer el lugar de la mano de nosotros. Iban siendo guiados por los maestros, en este caso Juliana y conmigo. Íbamos recorriendo toda la pista y yo le iba explicando paso a paso cada cosa que se nos iba cruzando. Dónde había una pared, dónde había una cortina, dónde había una columna, de dónde venía la música, cuántos metros tenía la pista, cuántos pasos tenía la pista, ¿sí? Yo le iba dibujando en su cabeza un mapeo de coordenadas ya de lugar, de espacio, de locación, ¿sí? Para a través de los minutos, ¿sí? La gente ya iba conociendo cada vez más y iba haciendo propio ese lugar, esa pista, ese momento donde íbamos a bailar en un espacio único que se había detenido en el tiempo por un momento para aprender cosas y dejarnos llevar a través de los sentidos, a través de la confianza, así es. Bueno, recorriendo este lugar, las personas se iban moviendo, iban estando, se iban conociendo las risas, se iban conociendo las distancias, ¿sí? Íbamos en una fila interminable, contando momento a momento qué había, la gente empezaba a sentir de qué era el piso, ¿sí? Qué temperatura había, si pasaba por un aire empezaba a sentirse más fresco, cuando se alejaba del aire un poco más cálido, empezaba a sentir los perfumes de las otras personas, ¿sí? Empezaba a escuchar los pasos, ¿sí? Entonces inconscientemente nosotros íbamos agregando una información hermosa, un montón de información hermosa que la gente inconscientemente iba absorbiendo minuto a minuto en la clase. Esta sala contaba con todas, con un montón de normas de seguridad para las personas que estaban y que integraban la clase. Normalmente las clases vacilaban entre de 10 a 30 personas, 40-50 fue uno de los máximos números que llevamos
a nuestras clases, en donde en esta pista no había absolutamente nada, solamente un límite. Este límite estaba formado por sillas del lado del respaldar. Esto hacía que no nos golpeemos con la silla y que solo si nos íbamos contra una pared nos íbamos a topar con una silla del lado del respaldar. Entonces ese era nuestro cerco, ¿sí? Nuestro lugar donde nosotros podíamos bailar. Entonces la gente, al conocer esto, ¿sí?, que estaba cuidada, que estaba contenida en este espacio, se empezaba a sentir un poco más suelta, tenía un gran espacio. Después de esta iniciativa, ¿sí?, este conocimiento de pista, ya las personas se empezaban a soltar. Había un momento donde los dejábamos divagar solos por la pista, donde ellos se empezaban a mover cada uno por su cuenta, haciendo sus pasos, ¿sí?, con normas de seguridad. En el teatro ciego, cuando no conocemos, cuando no estamos acostumbrados a movernos en la oscuridad, uno de los principios es hacer un círculo con las manos como si abrazáramos a alguien. Puede ser uno a la altura de la cintura y otra mano a la altura de la cara para no golpearnos la cara, ¿sí?, ni chocarnos los cuerpos. Esto era una medida de seguridad al principio, ¿sí?, al principio, de donde las personas todavía no estaban cómodas por completo. Las personas iban circulando, se iban moviendo y ya cada uno tenía autonomía, cada uno se movía y decía, wow, decía, puedo moverme solo, puedo caminar sin ver, qué loco, ¿sí? Parece algo a veces tan imposible, sí, y es algo totalmente normal. Es como cuando se corta la luz en nuestra casa, ¿sí?, y entramos al lugar y ya conocemos dónde está la mesa, dónde están las sillas, dónde está el mueble, no nos chocamos, ¿sí? Entonces eso, sacarlo de nuestras casas y llevarlo a un lugar totalmente desconocido y empezar a aplicar conceptos, estructuras y adecuar nuestros sentidos para esa modalidad nueva, ¿sí?, nos iba haciendo descubrir que podíamos hacerlo, que no es algo de otro mundo. Pasando esto, ya empezábamos a entrar en técnicas puras de teatro ciego, en donde veíamos caminatas, cómo dirigirnos de un lugar a otro, cómo movernos, cómo acercarnos, cómo conocer a qué distancia tenemos una persona de la otra, dónde se corta el sonido, dónde no, cuando hablamos, cómo sentir que se aproxima una pared, cómo no, cómo lograr moverse de un lugar a otro con total soltura, con parámetros como puede ser un sonido, ¿sí? Entonces les hacemos en momentos practicar todas estas cosas, en donde las personas ya iban adquiriendo cada vez más y más experiencias. Después, cuando ya tenías esas experiencias, empezábamos a hacerlos interactuar entre ellos, ¿sí?, a conocer el cuerpo del otro a través del otro, ¿sí?, cómo entrar en contacto con otra persona que no la estamos viendo, ¿sí?, cómo hacernos amigos por un minuto, por un segundo, por 5, por 10, por un rato, con una persona que no estamos conociendo. Y no es que no la estamos conociendo, solamente no la estamos viendo, ¿sí? Pero para la persona que no está acostumbrada a no ver, ¿sí?, era algo totalmente nuevo, innovador, enriquecedor para ellos. Empezaban a sacarse un montón de prejuicios visuales, ¿sí? Empezaban a hablar de igual a igual con cualquier persona, y esto los integraba como personas, ¿sí? A mí me pasa algo muy loco, saliendo un poquito y contando una anécdota. Cuando yo voy a ver una obra que se llamaba Ciegas con Luz, una obra del teatro ciego, la voy a ver, la voy a presenciar. Me sentaba en una mesa, comían y a Ciegas con Luz tenía que, bueno, ahora en el teatro ciego está Ciegas Gourmet, que es una obra a continuación, con la misma modalidad, con comida. Ahora digo, en épocas de pandemia no, pero bueno, ya volveremos. Voy a presenciarla porque entraba a hacer un reemplazo. Empezaba mi trabajo como actor en el teatro. Y me sientan con personas que yo no sabía quiénes eran, ni cómo eran, ni nada. Me sientan. Nos sientan a 4 o 5 personas en una mesa. Y en esa mesa, una de las personas entra a hablar conmigo mucho. Entra a hablar, empezamos en los momentos donde podíamos hablar
al principio, en el intermedio y en el final hablamos mucho, ¿sí? Hicimos una conexión muy linda, contamos un montón de cosas y nos llevamos como bien, ¿sí? Hicimos una conexión ahí de persona a persona. Cuando se enciende la luz al final, yo en esa época tenía pelo largo, tenía tatuajes, lo sigo teniendo, aritos, piercing, y el señor traje, corbata, camisa, pelo corto. Y lo primero que me dice el señor me dice, disculpame, mi nombre es tanto, mi nombre es Pablo, y me dice, si yo te hubiera visto, yo jamás hubiera hablado con vos. Así, con esas sinceras palabras, me hace ese comentario. Y yo le dije, wow, lo que hace la visión muchas veces, lo que hace generar un estereotipo a través de una imagen, de ponernos frenos, bloques, paredes ante personas, simples personas, que no importa del color, de la religión, si tienen aros, si tienen tatuajes, pelo largo, camisa, corbata, pelo corto. Bueno, a eso iba, de todas las cosas que pasan en el mundo de las relaciones humanas, que yendo de nuevo al hilo que les venía contando, pasaba en mis clases donde la gente, todas esas cosas pasaban de lado, no sé. Entrabas en conexión, pegabas, hacías buenas ondas entre las personas, se llevaban bien, se divertían, hablaban, gente que en boletería o en la entrada del teatro estaba así, sí, que no se dijeron palabra, que se miraban como hay quién es, quién no es, y en ese lugar todo eso desaparecía, éramos como amigos de toda la vida. Era muy loco lo que pasaba. Bueno, entonces pasábamos por todos esos movimientos en pareja, en donde las personas conocían a través de un hombro, conocían toda la estructura ósea, muscular de la otra persona, cómo a través de un contacto yo podía saber en qué posición estaba la otra persona. Posiciones normales de la vida, posiciones de danza, posiciones X, pero posiciones en fin. Cómo lograr a través de un pequeño contacto, ¿sí?, lograr deducir en qué posición estaba el otro, y si yo sabía en qué posición estaba el otro, cómo estaba el otro, ¿sí?, podía estar yo también, podía copiar, o podía ser que me copie, ¿sí? Ahí saltaban los líderes y los followers, una persona que marcaba un movimiento y alguien que lo seguía, y viceversa, ¿sí? Cómo lograr seguir a alguien si no lo estoy viendo, ¿sí?, a través del cuerpo, ¿sí?, a través de los sentidos, a través de la piel, de los músculos, de los huesos, ¿sí? Estos tres niveles que me ayudaban a través de las intenciones y de los sentidos, ¿sí?, dar mayor intención a un movimiento o menor intención, o a un agarre, o a una posición, o a un abrazo. Muy aplicable para el tango danza y para cualquier danza. Pasábamos por todos estos ejercicios donde pasábamos por movimientos lentos, movimientos rápidos, divertidos, no tan divertidos, ¿sí?, diferentes músicas que las personas iban absorbiendo y iban interpretando en movimientos, ¿sí?, en esos momentos, ¿sí?, a través de todas las cosas que iban absorbiendo durante toda la clase, todas las técnicas, todos los movimientos que hicimos con el cuerpo, los conocimientos de la pista, todas las técnicas actorales de la oscuridad que habíamos visto, el desempeño entre cada pareja, todas las partes del cuerpo, la sensopercepción de los movimientos, de las partes de nuestro cuerpo, del sonido, las coordenadas de la pista. Todo esto en tan poco tiempo, era una clase de 1 hora y media, en seminarios era un poquito más, donde veíamos un poquito más de cosas, o un poquito más en profundidad, pero en tan poco tiempo, tanta información pura que te entraba de todos los sentidos menos el visual. Que a veces a una clase convencional es tan visual que a veces tiene sabor a poco
¿Por qué? Porque no aprovechamos los otros sentidos, nos guiamos solamente por lo visual. Entonces, encarar esto a través de todos los otros sentidos mucho más ricos y puestos a disponibilidad en ese momento, ¿sí? A fortaleciéndolos en ese momento, ¿sí? Sumando experiencia tras experiencia, nivel tras nivel, a medida de este tiempo, la gente cada vez estaba más suelta, cada vez interpretaba mucho más los movimientos, cada vez se movía mejor en una pista, que al principio parecía imposible dar un paso en la oscuridad y ya la gente ya estaba bailando. Después de todo esto ya íbamos al tango en sí como danza, en donde pasábamos integrándolos a la música del tango, llevándolo el ritmo, pasando pequeños básicos elementales para moverse en la pista. La pista del tango tiene el detalle que se mueven las parejas contrario a las agujas del reloj, logrando esto de a poquito, primero solos, después en pareja, con pequeños pasos, solo caminando, con pasos básicos muy leves, usando las estrategias de coordenadas de los sentidos auditivos. Nosotros, uno de los detalles que hacíamos era poner la música siempre de un lado de la pista. La pista estaba conformada de 4 lados, era un rectángulo, y uno de los lados era donde venía la música. Entonces las personas ya sabían qué lado era el de la música. Entonces sabían si estaban de espalda, de frente, de izquierda o derecha a la música. Y con ese dato importante, ya las personas ya podían dibujar mucho más la pista. Sabían si estaban lejanos a la pista, ¿sí? Era porque ya estaban por terminar la pista de un lado, o si estaban tan cercanos que estaban por empezar a la pista. Entonces, todos esos detalles que yo los cuento rápido, pero son, digamos, con paciencia, pasándolo de a poquito, iban retroalimentando todos nuestros sentidos, nuestra imaginación, nuestro mapeo, ¿sí? Y cada vez estaban más sueltos y más divertidos en esto, que era un camino hacia un movimiento, hacia movimientos, hacia un momento único que se había detenido en ese momento y había quedado dentro de ese lugar oscuro tantas cosas lindas para vivir. Estas pequeñas experiencias que eran de hora y media llevó mucho trabajo, ¿sí? Mucha práctica, hacerme especialista, hacernos con la profesora especialista de la oscuridad, ¿sí? A través de eso, bueno, después con el tiempo empecé a trabajar en las obras del teatro, que también me dejaron muchas experiencias muy lindas, innovadoras. Se las recomiendo a todas las personas que quieran y puedan hacerlo. El teatro ciego es una fuente de trabajo para muchas personas, ciegas y no. Y es un lugar de diversión para muchas personas donde les hace un clic, ¿sí? Donde la cabeza, donde empezamos a vibrar de otra forma, empezamos a sentir de otra forma, ¿sí? Y esto puesto en el cuerpo, puesto en las clases de danza, puesto en esta técnica de senso-percepción del movimiento y de la danza, nos llevaban a cosas únicas, a experiencias muy lindas, innovadoras y a un aprendizaje físico y mental muy grande, una desenvoltura mayor del cuerpo, un equilibrio mejor, un balance óptimo, un conocimiento de nuestro cuerpo, ¿sí? Muy grande, ¿sí? Entonces la gente empezaban y entraban al tango desde otro lado, ¿sí? Desde el no ver. Muchas personas empezaban con las clases de tango porque tal vez no se animaba a ir a un lugar visual, le llamamos y le llamo. No se animaban a ir a clases convencionales por el miedo a hacer el ridículo, por el miedo a exponerse, por el miedo al fracaso, por el miedo a no llevarse bien con los compañeros, por el miedo. En ese lugar, siendo la oscuridad a veces como un puntapié de miedo para muchas personas, siendo la oscuridad como referente oscuro de muchas personas, daba todo lo contrario, era un lugar mágico, era un lugar donde todos podían sacar todo para afuera y dar lo mejor para absorber tantas cosas lindas, para retroutilizables para su vida, para su danza, para su experiencia, para sus relaciones. Entonces, 100% contento de todo lo que me dejó
el tango danza en la oscuridad, tango ciego, dentro del teatro ciego argentino. 1000 cosas, 1000 experiencias, 1000 anécdotas, así que se los recomiendo. Les recomiendo las obras de teatro, les recomiendo investigar sobre estas experiencias que vienen de muchos años, datan de muchos años. La primera obra fue en Córdoba hace más o menos unos 30 años y se llamó Caramelo de Limón, la primera obra teatral en la oscuridad, que venía de un estudio exhaustivo sobre los monjes tibetanos que meditaban en la oscuridad. De ahí nace todo, sobre una investigación sobre estos monjes. Empiezan a nacer como una actividad teatral dentro de la oscuridad para el público a través de los sentidos y de la absorción de todos estos detalles, sentidos, sensaciones, experiencias, ¿sí? sin ver. En donde el teatro ciego se basa en todas esas experiencias y día a día va evolucionando a través de los sentidos, va evolucionando, inventando y retroinventando miles de cosas para que las personas que presencian, que viven la experiencia, vibren día a día y cada día tengan una experiencia nueva para vivir. Así que bueno, muchísimas gracias. Mi nombre, como ya les dije, Pablo Ugolini, bailarín de tango, maestro de tango, coreógrafo, docente, actor, ¿sí? Quiero agradecerle a todas las personas, ¿sí? que hacen y que forman este proyecto, ¿sí? Este proyecto hermoso, ¿sí? A la Cumbre Latinoamericana, Transformarte, que organiza el Movimiento Libre de Accesibilidad es un Arte. A todos ellos, muchísimas gracias por estar. Estoy a su disposición, y a todos los que ven este video, muchas gracias por el tiempo. Un abrazo grande. Mi nombre es Pablo.